Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo del Círculo Bastiat, que ya se está convirtiendo en una tradición, y se llama Círculo Bastiat en honor a ese gran economista francés que fue Federico Bastiat, primera mitad del siglo XIX, y de quien hay que aprender sobre todo el poder explicar cosas complejas, como pueden ser los asuntos económicos, de manera muy sencilla. A mí me parece que esta es una de las principales aportaciones de Federico Bastiat, la enorme habilidad didáctica que tuvo para poder explicar fenómenos complejos como son los económicos de manera lo más sencilla posible, y esa es la razón por la cual a llamémosle así, reunión, le hemos llamado el Círculo Bastiat, en honor, en memoria del gran economista francés Federico Bastiat, de la primera mitad del siglo XIX. Primero que nada, quiero agradecer a cada uno de ustedes, los participantes, porque realmente ustedes son el motivo de estos círculos Bastiat. Y quiero agradecer muy especialmente a Caminos de la Libertad, ¿sí?, que hace posible, ¿sí?, este Círculo Bastiat, y aunque ahora lo estamos haciendo de manera remota, por las razones que todos conocemos, a la Universidad Panamericana, que durante muchos años, ¿sí?, nos recibió en sus aulas al Círculo Bastiat. Este ciclo del Círculo Bastiat lo vamos a dedicar a analizar, pues tal vez la obra más importante en la historia del pensamiento económico. Y me refiero pues nada más ni nada menos que al libro conocido como La riqueza de las naciones de Adam Smith, considerado por muchos como el padre de la economía moderna, como el padre de la economía moderna, ¿sí? Sí, les pediría nada más que si pueden, por favor, apagar sus micrófonos, se los voy a agradecer. Por ahí hay un micrófono abierto, muchas gracias, ¿sí? Entonces vamos a dedicar a analizar la riqueza de las naciones. Primero que nada, la riqueza de las naciones es tanto un libro de teoría económica como un libro de historia económica. La cantidad de ejemplos históricos que presenta Adam Smith para, digámoslo así, ilustrar su teoría económica es verdaderamente increíble. Este es un libro tanto de teoría económica como de historia económica. Y yo lo que pretendo en este ciclo del Círculo Bastiat es extraer los principios de teoría económica, ¿sí?, de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Pero ¿cuáles son realmente los principios de teoría económica de Adam Smith? ¿En qué consiste la teoría económica de Adam Smith? Y sobre todo, buscando la respuesta a dos preguntas. ¿En qué consiste la riqueza? ¿Y cuáles son las causas de la riqueza? Antes de entrar de lleno al libro, pues quisiera yo platicarles un poquito brevemente sobre Adam Smith. Adam Smith nace el 16 de junio de 1723 en Kirkcaldy, Escocia, por lo que no era inglés, era escocés. Y muere el 17 de julio de 1790 en Edimburgo. Vivió 67 años. ¿Sí? El padre de Adam Smith se llamaba también Adam Smith. Smith nunca lo conoció. El padre de Adam Smith muere antes de que éste naciera. Y su madre era Margaret Douglas, a la que siempre estuvo muy unido Adam Smith. Smith nunca se casó, ¿sí? Fue un soltero empedernido y siempre fue una persona muy apegada a su madre, ¿sí? En 1737 entra Adam Smith a la Universidad de Glasgow. En 1740, ¿sí?, logra entrar a la Universidad de Oxford, al Balliol College,
donde tuvo, pues vamos a decirlo así, una experiencia no muy agradable, lo cual lo llevó, entre otros textos en La riqueza de las naciones, a criticar a la Universidad de Oxford. Posteriormente, ¿sí?, de regreso a Escocia, en 1751, ¿sí?, empieza a dar clases en la Universidad de Glasgow, primero clases de lógica y luego clases de filosofía moral, en una época en la cual la filosofía moral consistía fundamentalmente de 4 grandes disciplinas: teología natural, ética, retórica y jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que Adam Smith fue un filósofo, ¿sí? Claro, es el padre de la economía, se le reconoce mucho más como economista que como filósofo, ¿sí? Si ustedes hablan cualquier libro de historia del pensamiento económico, inmediatamente aparece Adam Smith, pero no sucede lo mismo si hablan, por ejemplo, libros de historia de la filosofía, por más que las aportaciones que Smith hizo a la filosofía han sido importantes. Pero vamos a decirlo así, que Smith, el economista, acabó ganándole la partida a Smith, el filósofo. Smith, el economista, acabó opacando hasta cierto punto, hay que decirlo, a Smith, el filósofo. Pero también es cierto que para entender a Adam Smith, el economista, hay que entender a Adam Smith, el filósofo, porque al final de cuentas, ¿sí?, es una obra, llamémosle así, unitaria. Y ya voy a explicar en qué consiste esta obra. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que Adam Smith era filósofo. Si alguien se encontrara, ¿sí?, un día de estos con Adam Smith y le dijera, mira, Adam Smith, el economista, tal vez Smith se voltearía y les diría, ¿el economista? ¿Qué es eso? Yo soy filósofo. Yo soy filósofo, ¿sí? Bueno, además de profesor universitario, Smith fue preceptor del 14º duque de Buccleuch en el año de 1763. Y esto le permitió a Smith viajar, sobre todo por Francia y por Suiza, haciendo las veces de preceptor, podríamos llamarlo así, como de un profesor particular del conde, del duque, perdón, de Buccleuch. Y gracias a estos viajes, Smith conoció a François Quesnay, el fundador de la fisiocracia, que está considerada la primera escuela del pensamiento económico, porque tenía un fundador, François Quesnay, había toda una doctrina, precisamente en la fisiocracia, y había una serie de seguidores que se encargaron, entre otras cosas, de difundir la doctrina del fundador, que fue François Quesnay, que era médico de profesión. Y es muy interesante porque la fisiocracia está considerada la primera escuela del pensamiento económico. Y ellos sí se llamaban a sí mismos los economistas. Y se les conocía, y esto a mí me gusta mucho, se les conocía como la secta de los economistas. Y esto de la secta de los economistas a mí me parece maravilloso, ¿no? Hoy no nos bajan de tecnócratas, pero aquella era la secta de los economistas. Entonces, gracias a este trabajo como preceptor, sí, pues Adam Smith pudo viajar, sobre todo por Francia y por Suiza, conoció a personajes como Quesnay, como Turgot, uno de los principales fisiócratas, tuvo relación nada más ni nada menos que con el mismísimo Voltaire, conoció a Benjamin Franklin, a Diderot y a D'Alembert, ¿sí?, relacionados con la enciclopedia, ¿sí? Bueno, y eso a Adam Smith le garantizó, pues vamos a decirlo así, una renta vitalicia. Una vez que terminó su trabajo como preceptor del duque de Buccleuch, ¿sí?, se le concedió una renta vitalicia, lo cual le permitió dedicarse, vamos a decirlo así, sin mucho aprensión económica, a estudiar, a escribir y demás. Curiosamente, en 1778, Adam Smith fue, vamos a decirlo así, asignado
como director de aduanas, ¿sí?, de Edimburgo. Y digo curiosamente porque a Adam Smith se le identifica como uno de los padres del libre comercio. ¿Sí? Buena parte de la riqueza de las naciones, y me refiero al libro, ¿sí?, son una serie de argumentos, de razones en contra del mercantilismo. Y el mercantilismo, como ya lo veremos, es proteccionismo. Y el proteccionismo está en contra del libre comercio, que es un concepto que se refiere al comercio entre personas de distinta nacionalidad. Y evidentemente que las aduanas, pues son, vamos a decirlo así, un signo muy claro en contra del libre comercio. Entonces, no deja de ser curioso que Adam Smith, que escribió tanto a favor del libre comercio, que presentó tantos argumentos en contra del mercantilismo y del proteccionismo, haya sido nombrado, sí, director de aduanas. Pero esto, al final de cuentas, no supone, me parece a mí, una contradicción, porque no es, por ejemplo, que Adam Smith estuviera en contra de los aranceles. Los aranceles son los impuestos que los gobiernos imponen a la importación de mercancías. Y obviamente, pues eso supone, vamos a decirlo así, un obstáculo al libre comercio. Y Adam Smith no estaba en contra de los aranceles, estaba en contra de los aranceles excesivos. Claro, aquí la pregunta es, ¿a partir de qué porcentaje un arancel en particular o un impuesto en general comienza a ser excesivo? Pero bueno, el hecho es que en 1778 Adam Smith es nombrado director de aduanas en Edimburgo, y en ese mismo año, 1787, 11 años después, aquí me confundí, 1787, es nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow, ¿sí? Y muere el 17 de julio de 1790 a los 67 años. Esta es, de manera muy rápida, la biografía de Adam Smith, que pues es la típica biografía de un profesor universitario, de una persona dedicada a pensar, a escribir, a difundir sus ideas, ¿sí?, a difundir sus ideas. De la vida de Adam Smith hay que pasar a sus obras, y me refiero a sus obras escritas, que son fundamentalmente dos. La primera, publicada en 1759, lleva por título La teoría de los sentimientos morales. 1759, La teoría de los sentimientos morales, ¿sí?, en la cual Adam Smith explica, desde mi punto de vista, de manera muy interesante, de manera muy completa, ¿sí?, el surgimiento de los sentimientos morales en la persona. Y pues permítaseme abrir un paréntesis para decir que mi tesis doctoral en filosofía lleva por título El concepto de juicio moral en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, ¿sí?, que se publica en 1759 y que le dio cierta fama a Adam Smith como filósofo. Y no solamente en Escocia, no solamente en el Reino Unido, sino en Europa, ¿sí? Gracias a la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith empezó a cobrar fama como filósofo, ¿sí? En 1776, se publica, ¿sí?, La riqueza de las naciones, cuyo título completo es Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ese es el título completo de la obra. Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. En un momento más voy a volver al título, porque ya el título de la obra nos dice mucho. Estas dos, la teoría de los sentimientos morales, 1759, y una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, conocida de manera abreviada como La riqueza de las naciones, son las dos obras que se publicaron en vida de Adam Smith.
Él tenía como proyecto intelectual una trilogía. Primero que nada, la teoría de los sentimientos morales, luego la riqueza de las naciones, y quería escribir y publicar una obra dedicada fundamentalmente a la jurisprudencia, al derecho. Pero la vida ya no le dio para ello. Él murió estando consciente de que su proyecto, que eran estas 3 obras, quedó incompleto, que logró nada más 2/3 partes. La teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, y le faltó, ¿sí?, el tratado de jurisprudencia. Pero al paso de los años, se descubrieron una serie de apuntes de clase de alumnos de Adam Smith, ¿sí? Y gracias a esos apuntes de clase, ¿sí?, se publicaron, ¿sí?, ya en el siglo XX, lo que se conoce como las lecciones de jurisprudencia. No las escribió Smith, pero sí hay la certeza. Son 2, vamos a decirlo así, grupos, ¿sí?, de apuntes de clase distintos, ¿sí? Existe la certeza de que las ideas recogidas en esos apuntes de clase son de Adam Smith y que fueron tomadas por alumnos de él. Entonces, de alguna manera, nosotros sí tenemos la visión completa de lo que fue la obra de Adam Smith. La teoría de los sentimientos morales, la riqueza de las naciones y luego las lecciones de jurisprudencia, que insisto, son 2 juegos de apuntes de clase de alumnos de Smith que se encontraron por azares del destino, ¿sí?, y que terminaron siendo publicados con estudios introductorios y lo que ustedes gusten y manden, de tal manera que podemos darnos una idea bastante completa del pensamiento de Adam Smith, del pensamiento de Adam Smith. Bueno, dicho lo cual, quiero centrar la atención unos minutos sobre el título de la obra. Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. De entrada, podemos nosotros, ¿sí?, decir que leyendo La riqueza de las naciones, tendríamos que encontrar la respuesta a 2 preguntas. ¿En qué consiste la riqueza? ¿Y cuáles son las causas de la riqueza? Una investigación sobre la naturaleza de la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza? Y una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza y cuáles son sus causas? ¿Sí? Estas son 2 preguntas cuyas respuestas debemos encontrar leyendo el libro de Adam Smith, ¿sí? Se pregunta, ¿sí?, por la causa de la riqueza y por la naturaleza de la riqueza, ¿sí? Y esto es interesante porque ¿qué sentido tendría, por ejemplo, preguntarse por las causas de la pobreza? A ver, vamos a suponer que te preguntas por las causas de la pobreza, realizas una investigación y encuentras las causas de la pobreza. Y te preguntas por las causas de la riqueza, haces una investigación y encuentras la respuesta, pues ahí tienes cuáles son las causas de la riqueza. Ya sabrás qué hay que hacer para lograr riqueza. Y además, ¿por qué no tiene sentido preguntarse por las causas de la pobreza? ¿Sí? Hoy hay mucha gente, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, que se dedica a estudiar la pobreza, que se pregunta por las causas de la pobreza. Yo les llamo los pobretólogos, que se dedican a estudiar la pobreza. Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es que la condición original del ser humano en este planeta fue la pobreza. Y digo condición original y no natural, porque si la pobreza hubiera sido la condición natural del ser humano en este planeta,
dado que la naturaleza lo que hace es imponer límites infranqueables, no la podríamos haber superado. Y si de algo hemos sido capaces los seres humanos, sin dejar de reconocer que todavía falta mucho por hacer, si de algo hemos sido capaces los seres humanos, es de ir superando esa condición original de pobreza, ¿sí?, de los primeros seres humanos hace miles de años en este planeta, ¿sí? Entonces, no es que la pobreza tenga causas, es que la pobreza es la condición original del ser humano en este planeta. Por lo tanto, la pregunta correcta es por las causas de la riqueza. ¿Cómo le haces para ir superando esa condición original de pobreza? Ahora bien, aquí había que aclarar lo siguiente. La pobreza es la condición original del ser humano en este planeta. Lo cual no quiere decir que alcanzado cierto nivel de riqueza, y una de las preguntas cuya respuesta vamos a buscar leyendo La riqueza de las naciones es ¿en qué consiste la riqueza? ¿Sí? Que una vez alcanzado un cierto nivel de riqueza, no pueda generarse, no pueda darse un proceso de empobrecimiento. A ver, vamos a suponer un país que ya alcanzó un cierto nivel de riqueza. ¿Qué podría generar, ¿sí?, un empobrecimiento? Por ejemplo, desastres naturales. ¿Sí? Por ejemplo, las guerras. Por ejemplo, y esto aquí hoy, ahora sí que nos cae como anillo al dedo, una epidemia. Todo eso puede generar, ¿sí?, empobrecimiento, es decir, retrocesos. Ya habíamos logrado esto en materia de riqueza, de producción de riqueza, porque la riqueza hay que producirla, y de pronto, pues una guerra, ¿sí?, un fenómeno natural, una inundación, un terremoto, un incendio, una pandemia, ¿sí?, y vas para atrás. ¿Sí? Claro, a ver, una guerra podría evitarse, ¿sí? Una pandemia habría que ver, ¿sí? Un terremoto, una inundación, un incendio, pues hombre, son fenómenos naturales, ¿sí? Pero hay otra causa imperdonable que puede generar empobrecimiento: las malas políticas económicas. Y eso es imperdonable, porque a estas alturas del partido, ¿sí?, hay suficiente evidencia empírica y teórica, ¿sí?, que nos permiten saber cuáles son las malas políticas económicas que te generan empobrecimiento. Un ejemplo clarísimo de los últimos 20, 25 años, lo que ha pasado en Venezuela. A ver, el empobrecimiento por el que está pasando Venezuela no es producto de ningún, ¿sí?, desastre natural, no es producto de ninguna guerra, no es producto de ninguna pandemia, ¿sí?, es producto de las malas políticas económicas que se empezaron a aplicar desde que hace ya años Chávez llegó al poder y ahora Maduro, que sigue insistiendo en exactamente lo mismo. Y eso sí es imperdonable, porque bueno, a ver, un terremoto, y el terremoto termina, acaba con la mitad de tu planta productora, pues todo eso hay que empezar nuevamente de cero, ¿sí? Un incendio, una guerra, te bombardearon el país y el 80% de tus fábricas, ¿sí?, quedó destruido, pues hay que empezar de cero. Pero malas políticas económicas, eso sí es imperdonable. Eso sí es imperdonable, ¿sí? Y déjenme nada más, ¿sí?, por ejemplo, en un párrafo del libro primero, capítulo 8, está hablando Adam Smith de China, está hablando de Marco Polo, ¿sí? Y hablando de China, dice Smith lo siguiente, dice, es posible que incluso mucho antes de su época,
de la época de Marco Polo, y se refiere a China, el país ya hubiera alcanzado la plenitud de riquezas compatible, ojo, con la naturaleza de sus leyes e instituciones. Con la naturaleza de sus leyes e instituciones. No habla de los recursos naturales. Habla de la naturaleza de sus leyes e instituciones. Un tema, el de la naturaleza de las leyes y las instituciones, recurrente, como lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, primero que nada, llama la atención que lo que se está preguntando Adam Smith ya desde el título es por la causa de la riqueza, que desde mi punto de vista es la pregunta correcta, ¿sí? No la pregunta por la causa de la pobreza, porque la pobreza no tiene causas. El empobrecimiento sí, claro, el resultado del empobrecimiento es la pobreza, ¿sí? Pero la condición original del ser humano en este planeta fue la pobreza. Apegándonos al relato bíblico. Imagínense ustedes, Adán y Eva recién expulsados del paraíso, y de pronto aparecen en esta tierra. ¿Cuál era su condición? Pues de total y absoluta pobreza. Sobrevivieron de milagro. ¿Sí? Esa es la condición original del ser humano en este planeta, la pobreza. ¿Sí? Que, insisto, hemos sido capaces de ir superando. Otra cosa que llama mucho la atención del título es que Smith se pregunta por la naturaleza y las causas de la riqueza, ojo, de las naciones en plural. ¿Sí? No de Inglaterra, no de Escocia, no del Reino Unido, sino de las naciones en plural. En una época, ¿sí? Siglo XVIII, Europa, en la cual, ¿sí? Por obra y gracia de ciertas ideas de los mercantilistas, se creía que si un país lograba enriquecerse, siempre era a costa del empobrecimiento de otro país. Que esto de lograr la riqueza de las naciones en plural era prácticamente imposible. ¿Sí? Que si un país se enriquecía, siempre era a costa de algún otro país que por esa misma razón se empobrecía. ¿Sí? Y aunque ustedes no lo crean, estas ideas siguen estando vigentes en algunos casos en el siglo XXI. Donald Trump, ¿sí? Esa es la idea que tiene. ¿Sí? Si a México le fue bien con el TLC, es porque necesariamente a los Estados Unidos le fue mal. Y por eso quiso renegociar el TLC, se renegoció y se llegó al TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el pasado 1 de junio. Porque en el fondo, esa es la idea que tiene Donald Trump. Y aquí Smith te explica por qué no. Y lo vemos ya desde el título, la riqueza de las naciones. No habla de la riqueza de Escocia, de la riqueza del Reino Unido, no. Habla de la riqueza de las naciones, en plural. Bueno, con relación a la obra, me refiero a la riqueza de las naciones, hay muchísimas ediciones. Ha habido muchas ediciones. Aquí en México, la principal edición, la más importante, digámoslo así, es la del Fondo de Cultura Económica, investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, ¿sí? Que es la que yo leí por primera vez hace ya muchísimos años, ¿sí? Está la que se publicó en 1976 para conmemorar los 200 años de la aparición. La riqueza de las naciones se publica por primera vez en 1776 y en 1976 Liberty Fund, ¿sí?, publica en 2 tomos
Se publicó en 2 tomos porque además trae un estudio introductorio fabuloso para conmemorar los 200 años de la publicación. Se publica en Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, ¿sí? Que digámoslo así, desde mi punto de vista, es la mejor edición que tenemos de la riqueza de las naciones en inglés hasta este momento, ¿sí? Este momento, ¿sí? La edición que yo voy a usar, ¿sí?, para este Círculo Bastiat es la edición de Alianza Editorial, ¿sí? Una edición que a mí me gusta mucho, sobre todo porque la traducción está muy bien hecha, ¿sí? Está muy bien hecha. La primera edición de esta edición de la riqueza de las naciones en Alianza Editorial data de 1994 y esta es la 6ª reimpresión de 2017 y la traducción se le debe a Carlos Rodríguez Brown, un economista español, que también tiene la traducción de la teoría de los sentimientos morales. Entonces, este es la que yo voy a utilizar, entre otras cosas, porque así pues, tengo que volverla a leer toditita, ¿no? Porque, bueno, esta ya está leída, subrayada, mira, hasta ahí están los, ¿sí? Y lo mismo sucede con la otra. Entonces, esto me da la oportunidad de volver a leer, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál es la estructura de la obra? ¿Sí? La riqueza de las naciones está dividida, como se usaba en aquel entonces, en 5 libros. En 5 libros. El primer libro, el título del primer libro es el siguiente: de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. A ver, ese es el título del primer libro que integra la riqueza de las naciones y que está compuesto, ¿sí?, por 11 capítulos distintos. 11 capítulos distintos. ¿Cuáles son los principales temas del libro primero, compuesto por 11 capítulos distintos? La división del trabajo, el dinero, lo que Smith llama el precio natural y el precio de mercado, los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de la tierra. Estos son los principales temas, ¿sí?, que encontramos en el libro primero, que, insisto, está compuesto por 11 capítulos distintos. 11 capítulos distintos. ¿Cuáles son esos 11 capítulos distintos? ¿Sí? El primero, de la división del trabajo. El segundo, del principio que da lugar a la división del trabajo. El tercero, la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. El cuarto, muy interesante, del origen y uso del dinero. Y de ahí en adelante, ¿sí?, del capítulo 5 al capítulo 11, se dedica a analizar el tema de los precios en general y luego centra la atención en 3 precios en particular. El precio del trabajo, que es el salario, el precio de la tierra, que es la renta de la tierra, y el precio del capital, que vendría a ser el beneficio. Todo eso en el libro primero. El libro segundo lleva por título De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Y ahí los temas que trata en términos generales son la división del capital, el dinero considerado como una rama especial del capital, la acumulación del capital, la distinción que hace Smith entre trabajo productivo y trabajo improductivo, el capital prestado a interés y los distintos empleos que se le puede dar al capital. En pocas palabras, todo el libro segundo está dedicado a un tema fundamental en el ámbito de la economía, que es el tema del capital, ¿sí? El libro tercero, ¿sí?, lleva por nombre De los diferentes
progresos de la riqueza en distintas naciones. ¿Sí? De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Este es un capítulo fundamentalmente de historia económica. ¿Cuáles son los temas que allí trata? El progreso natural de la riqueza, el desaliento a la producción de riqueza, el desarrollo de pueblos y ciudades y cómo el desarrollo de las ciudades generó un impulso económico, y, muy importante, la contribución del comercio al progreso. Todo esto en el libro tercero. El libro cuarto lleva por título de los sistemas de economía política. Y ahí analiza fundamentalmente dos: el mercantilismo y la fisiocracia. El mercantilismo y la fisiocracia. Y por último, en el libro quinto, que lleva por título de los ingresos del soberano o del Estado, analiza cuáles deben ser las tareas del gobierno, ¿sí? Y sobre todo, las fuentes para financiarlas. Estos son los 5 libros que integran el libro La riqueza de las naciones. Ahora, antes de entrar ya en materia, a ver, el libro primero, el que trata de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, el libro 1 ocupa el 49% de toda la obra, prácticamente la mitad. El libro 2, donde habla de la naturaleza, acumulación y empleo del capital, ¿sí?, ocupa el 14.9%. El libro tercero, donde habla de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, ocupa nada más el 4.3%. El libro cuarto, donde analiza al mercantilismo por un lado y a la fisiocracia por el otro, que eran, digámoslo así, los sistemas económicos en boga en el siglo XVIII en Europa, ¿sí?, ocupa el 14.8%. Y el libro quinto, donde habla de las tareas del Estado y de las fuentes, ¿sí?, de ingresos para financiar esas tareas del Estado, abarca el 17% restante, ¿sí? ¿A qué es a lo que Smith le dedica más atención? ¿Sí? A la división del trabajo y todo lo que surge de la división del trabajo. Y todo lo que surge de la división del trabajo. Bueno, dicho lo cual, pues ahora sí, comencemos. Dicho lo cual, ahora sí comencemos. A ver, el objetivo de este ciclo, del Círculo Bastiat, es tener muy claro los principios de la teoría económica de Adam Smith. Y sobre todo preguntarnos si hoy siguen siendo válidos. A ver, si esos principios, ¿sí?, que señaló Adam Smith a mitad del siglo XVIII siguen siendo válidos. Si realmente hay una teoría universal, digámoslo así, en Adam Smith, o La riqueza de las naciones, es un tratado de economía política que responde nada más, ¿sí?, a las condiciones de la época en la cual Smith escribió. ¿Sí? ¿Hay principios universales en la riqueza de las naciones? Sí o no. ¿Sí? Sí o no. Entonces, a ver, vamos a empezar con el libro primero. Va de nuevo el nombre, el título del libro primero. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo. A ver, Smith señala cuáles son las causas de que el trabajo del ser humano se vuelva más productivo. Productividad que podríamos definir, Smith no lo hace, como la capacidad para hacer más con menos, o por lo menos para hacer lo mismo con menos, ¿sí? Pero lo ideal sería
poder hacer más con menos. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo. ¿Sí? Smith se da cuenta que el trabajo a lo largo de la historia se ha vuelto más productivo, que los seres humanos hemos sido capaces de hacer más con menos, ¿sí? Y que esa ha sido una de las causas que nos ha permitido ir superando esa condición original de pobreza en la cual se encontraban los seres humanos al inicio de nuestra historia. Entonces, vamos a decirlo así, la primera parte del libro primero, ¿sí?, la dedica Smith a este tema. Las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo. ¿Sí? ¿Qué explica que el trabajo humano se vuelva más productivo? ¿Qué explica que de pronto tenemos la capacidad, los seres humanos, para hacer más con menos? Y ese es el primer tema del libro primero. Y el segundo tema es, y de la forma en que su producto, el producto del trabajo humano, se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, que para Adam Smith son, por un lado, los terratenientes, los dueños de la tierra, por el otro lado, ¿sí?, los capitalistas, los empresarios, los dueños del capital, entendiendo por capital instalaciones, maquinaria y equipo, y la tercera clase de pueblo, como les dice Adam Smith, los trabajadores. Los trabajadores. Entonces, lo que trata de explicar Adam Smith en este primer libro de La riqueza de las naciones es cuál es la causa de la mayor productividad del trabajo humano. Y luego, ¿sí?, cómo es que el producto de ese trabajo humano se distribuye entre quienes contribuyen a producirlo. Los terratenientes, que aportan la tierra y los recursos naturales, los capitalistas, que aportan instalaciones, maquinaria y equipo, y los trabajadores, que aportan eso, su trabajo. ¿Qué es lo que espera recibir el trabajador a cambio de su trabajo? Un salario. ¿Qué es lo que espera recibir el capitalista, el empresario, a cambio de su trabajo? Una ganancia, una utilidad, el beneficio, como le llama Adam Smith. ¿Y qué es lo que espera el terrateniente recibir a cambio, ¿sí?, de poner a disposición de alguien sus tierras para que las trabajen y puedan, por ejemplo, producir alimentos? Una renta. Entonces, lo que se pregunta Adam Smith es, ¿qué determina que del producto del trabajo de todos, tanto se vaya a pagar la renta del terrateniente, tanto se vaya a cubrir la ganancia del capitalista y tanto se vaya a pagar el salario de los trabajadores? Y estos son los dos grandes temas, ¿sí?, del libro primero. ¿Cuál es la causa del aumento en la productividad del trabajo humano? ¿Sí? Y vamos a decirlo así, ¿cuál es la forma en que el producto de ese trabajo, que antes que otra cosa es el ingreso que genera la venta de todo lo que se produce, se distribuye entre estas tres clases de pueblo, como les llama Adam Smith, que son los terratenientes, los dueños de la tierra, que por lo general pertenecían a la nobleza, los capitalistas empresarios, ¿sí?, que aportan instalaciones, maquinaria y equipo, y los trabajadores, que lo que aportan es su trabajo. Bueno, ¿sí? Ahora, a ver, antes de seguir adelante, porque se me pasó decirlo en su momento, ¿realmente fue Adam Smith, o se le puede considerar a Adam Smith el padre de la economía moderna? La mayoría de quienes estudian la historia del pensamiento económico dicen que sí. Pero ha habido algunos economistas, estudiosos del pensamiento económico, entre ellos, por ejemplo, Friedrich August von Hayek, un economista austriaco,
uno de los primeros premios Nobel de Economía, si mal no recuerdo, lo ganó en 1976, que no están muy de acuerdo con esta afirmación de que Smith fue realmente el padre de la economía moderna, entre otras cosas porque dicen, y hasta cierto punto tienen razón, que lo que hizo Smith fue realmente sintetizar una serie de conocimientos que ya estaban ahí y que la gran aportación de Smith, y esto sí, nadie se lo puede regatear, es que sintetizó todos esos conocimientos de tal manera que la riqueza de las naciones es un trabajo de síntesis y de ordenamiento de una serie de ideas que ya estaban ahí, como eran, por ejemplo, las ideas de los fisiócratas. ¿Sí? Pero hay quienes dicen que el verdadero padre de la economía moderna, que a quien realmente sí le corresponde ese honor de ser llamado el padre de la economía moderna, es nada más ni nada menos que Ricardo Cantillón, de quien en 1700, cuando fue 55, ¿sí?, prácticamente 21 años antes que la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, se publicó este ensayo, que lleva por título Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Esta es la edición del Fondo de Cultura Económica. Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Y hay quienes dicen que esta y no esta es realmente la cuna del pensamiento económico moderno, ¿sí? Y déjenme leerles nada más el primer renglón del libro de Cantillón, ¿sí? Primera parte, capítulo primero. ¿Cuál es el título del capítulo primero del libro de Ricardo Cantillón? De la riqueza. De la riqueza. ¿Y qué dice Cantillón? Dice, la tierra es la fuente o materia de donde se extrae la riqueza. Y el trabajo del hombre es la forma de producirla. ¿Sí? En sí misma, la riqueza no es otra cosa que los alimentos, las comodidades y las cosas superfluas que hacen agradable la vida. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Cantillón? Algo en lo cual luego Smith va a insistir al tratar de responder la pregunta por la naturaleza de la riqueza. Lo que está diciendo Cantillón es que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos. La riqueza, dice Cantillón, no es otra cosa que los alimentos, las comodidades, ¿sí?, y las cosas superfluas, pero muchas veces, ¿sí?, necesarias para hacer agradable la vida, ¿sí? Dice, y es el trabajo del hombre el que da a todo ello, los recursos naturales, la forma de riqueza. Fíjese lo primero que dice Cantillón, la tierra, y yo aquí agregaría los recursos naturales, no nada más los provenientes de la tierra. Por ejemplo, también los provenientes del mar. Pero en fin, la tierra es la fuente o materia de donde se extrae la riqueza. Y el trabajo del hombre es la forma de producirla. A ver, aquí Cantillón está hablando de dos cosas, recursos naturales y trabajo humano. Y no basta con los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los recursos naturales en su estado natural no sirven de nada. Absolutamente de nada. Ejemplo, el petróleo a 5,000 metros de profundidad a mitad del Golfo de México no sirve de nada. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que extraerlo, convertirlo en gasolina y entonces sirve como satisfactor. Y todo esto, buscarlo, encontrarlo, extraerlo y convertirlo en gasolina, es trabajo humano, ¿sí? Es trabajo humano. Entonces, lo que está diciendo Cantillón es que la naturaleza
te proporciona los recursos naturales, valga la redundancia, ¿sí?, para poder satisfacer tus necesidades. Pero que la gran mayoría de esos recursos naturales en su estado natural no sirven de nada. Hay que transformarlos en satisfactores. Y esa transformación de un recurso natural en su estado natural en satisfactor es producto del trabajo humano. Y que una vez que el petróleo, ¿sí?, lo transformaste en gasolina, entonces sí podemos hablar de riqueza. Porque la gasolina satisface ciertas necesidades. La necesidad que tenemos de llenar el tanque de gasolina para poder ir de un lugar a otro, ¿sí? Esta idea en la cual Smith va a insistir una y otra vez, la riqueza consiste, ¿sí?, en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, aunque no lo dice así, pero esa es la idea, pues es lo primero que dijo en 1755 Ricardo Cantillón. Ricardo Cantillón, a quien, dicho sea de paso, Smith también, ¿sí?, menciona aquí por algún lado, ¿sí? Menciona por algún lado, y es raro porque Smith no es, digámoslo así, muy pródigo en reconocer las aportaciones de otros, ¿no? Bueno, ya llegaremos al momento en el cual Smith menciona a Cantillon. Pero bueno, dicho lo cual, ahora sí. A ver, capítulo primero del libro primero de la riqueza de las naciones. El nombre del capítulo primero es de la división del trabajo. De la división del trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que dice Adam Smith? Bueno, después de un breve, que no me voy a detener ahí, ¿sí?, introducción al plan de la obra. No hay un verbo como introducción al plan de la obra. Pero ¿qué es lo primero que ya entrados en materias dice Smith? Dice, el mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado parece haber sido los efectos de la división del trabajo. El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo, el que hayamos sido capaces de volvernos más productivos, de hacer más con menos, ¿sí?, parece haber sido el efecto de la división del trabajo. Continúo. La división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que puede ser introducida, la división del trabajo, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estadio rudo de la sociedad es generalmente el trabajo de varios hombres en uno más adelantado. Bueno, a ver, primero que nada, ¿por qué es importante? Smith habla de la división del trabajo, ¿sí?, cuando en realidad de lo que está hablando es de la especialización en el trabajo. A ver, por división del trabajo, tal vez habría que entender que por aquí tenemos un grupo de personas que se dedica a producir tortillas y que por acá tenemos otro grupo de personas que se dedica a producir bolillos. Ahí hay división del trabajo. Aquí hay quienes están produciendo tortillas, aquí hay quienes están produciendo bolillos, ¿sí? Pero al interior de la producción, tanto de tortillas como de bolillos, podemos encontrar la especialización. Y más que hablar de la división del trabajo, aunque cuando se hace referencia a Adam Smith se le llama división del trabajo, ¿sí?, pero realmente de lo que está hablando es de la especialización del trabajo. Y esto puede quedar muy claro si atendemos a uno de los ejemplos más famosos
en la historia del pensamiento económico, que es precisamente el que presenta Smith, empezando el capítulo primero del libro primero de la riqueza de las naciones, relacionado con la fabricación de alfileres. Es un ejemplo famosísimo, que todo mundo cita como ejemplo de por qué la división del trabajo nos vuelve más productivos, y el que nos hayamos vuelto más productivos nos permite, ¿sí?, producir más, que esto es verdaderamente lo importante, producir más. Y déjenme leerles entero, porque vale la pena. No puede haber, ¿sí?, un ciclo del Círculo Bastiat dedicado a la riqueza de las naciones si no se lee entero, de entrada, el ejemplo de la fabricación de alfileres. Dice Smith: un trabajador no preparado para esta actividad, producir alfileres, y por alfiler se refiere Smith a estos alfileres, ¿sí?, que encontramos, por ejemplo, cuando vamos y compramos una camisa, ¿sí? Ya ven que siempre traen papel de China o un cartoncito aquí en el cuello, y ese papel de China está detenido a la camisa con alfileritos. No se refiere a los seguros, ¿sí?, que también les llamamos alfileres, sino al alfiler, al típico, no sé cómo decirle, clavito, ¿sí?, que no es un clavo, es un alfiler. A eso se refiere. Dice: un trabajador no preparado para esta actividad, que la división del trabajo ha convertido en un quehacer específico, no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo, podría quizás, con su máximo esfuerzo, hacer un alfiler en un día, aunque ciertamente no podría hacer 20. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Adam Smith? ¿Sí? Si una sola persona tuviera que fabricar el alfiler de la A a la Z, ¿sí?, sin especialización del trabajo, probablemente, dice Smith, no sería capaz de producir un alfiler al día. Y seguro, dice Smith, no sería capaz de producir 20. Si un solo trabajador tuviera que producir el alfiler de la A a la Z, ¿sí? Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente, no es solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. La producción de alfileres ha sido dividida en distintas actividades, siendo cada una de estas actividades un oficio particular. Fíjense, un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza. El hacer la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. El colocarla es una tarea especial y otra es esmaltar los alfileres. Hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio. Y así la producción de un alfiler se divide en hasta 18 operaciones diferentes que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas, aunque en otras una misma persona puede ejecutar 2 o 3 de ellas. He visto, y esto es interesante, a ver, claramente Smith se tomó la molestia de ir a visitar un taller donde se lleve a cabo la producción de alfileres, vio lo que pasaba, hizo las cuentas. O sea, no lo está inventando. Y es más, aquí lo dice: he visto una pequeña fábrica de este tipo en la que solo había 10 hombres trabajando y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a su cargo 2 o 3 operaciones, ¿sí? Y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban, podían llegar a fabricar entre todos unas 12 libras de alfileres por día. En una libra hay más de 4,000 alfileres de tamaño medio. Esas 10 personas, entonces, podían fabricar conjuntamente en un día
más de 48,000 alfileres. 48,000 alfileres. Con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la 10ª parte de las 48,000 alfileres, fabricaba 4,800 alfileres diarios. Ahora bien, si todos hubieran trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres al día. Ni la 240ª parte, y quizá ni siquiera la 4,800ª parte de lo que son capaces de hacer como consecuencia de una adecuada división y organización de sus diferentes operaciones. Por obviamente, estos números, Smith no los inventó, ¿sí? Esto hizo el cálculo. Pero ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que si una sola persona tuviera, ¿sí?, que realizar todas las tareas involucradas en la producción de un alfiler, desde estirar el alambre hasta empaquetarlo, que ya en aquel entonces suponía, ¿sí?, introducir los alfileres en, ¿sí?, hojas de papel de China. Como hoy en día, si hoy en día van ustedes a comprar alfileres, claro, se los pueden vender ya en unas cajitas de plástico y más, pero también, bueno, no sé si sigan viendo, pero cuando yo era niño, ya hace algunas décadas de esto, ¿sí?, si uno iba a comprar alfileres, se los vendían por docenas y venían los alfileres introducidos en una tirita de papel de China, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Smith es que si una sola persona, tuviera desde que estirar el alambre hasta empaquetar los alfileres en un día, no sería capaz de hacer ni 20 alfileres. Pero si se aplica lo que Smith llama división del trabajo, que yo me gusta más llamar la especialización en el trabajo, y todas esas operaciones, ¿sí?, las realizan 10 personas distintas, se pueden llegar a producir en un día, ¿sí?, 48,000 alfileres. A ver, ojo, pasar de 20, si bien te va, a 48,000. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa de ello? La especialización en el trabajo. La especialización en el trabajo, ¿sí? La especialización en el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, el mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo, ¿sí?, y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado, ¿sí?, la mayor habilidad y destreza y juicio con la cual se trabaja, parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. La división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que puede ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estadio rudo de la sociedad es generalmente el trabajo de varios en un estado más adelantado de la sociedad. Con lo cual quiere decir algo muy interesante, ¿sí?, que probablemente, ¿sí?, el avance de las sociedades, el pasar de estados, como él les llama, rudos de la sociedad, a estados, llamémosle así, un poquito más sofisticados, se deba en buena medida a la división del trabajo, a la división del trabajo. Bueno, ahora, una vez que Smith dijo, ¿sí?, que el aumento en la productividad del trabajo se debe a la división del trabajo, responde a la pregunta, ¿y por qué? A ver, ¿por qué la división del trabajo, ¿sí?, da como resultado una mayor productividad del trabajo? ¿Y por qué se logra producir más? Que esto es lo verdaderamente importante, ¿sí?, que un aumento en la productividad del trabajo se traduce en una mayor producción de bienes y servicios, ¿sí? Bueno, dice Smith, este gran incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a 3 circunstancias. Primero,
el aumento en la destreza de todo trabajador individual. Dicho en términos populares, zapatero a tus zapatos. ¿Sí? En la medida en que una persona se dedica a realizar una y otra vez una sola actividad, de manera natural se vuelve más hábil en la realización de esa actividad. Y que se vuelva más hábil en la realización de esa actividad, pues quiere decir que se vuelve más productivo. ¿Sí? Pero esa mayor habilidad, ¿a qué se debe? A la especialización en el trabajo, a que te dedicas a una sola actividad, a realizar una sola operación de un proceso de producción que a lo mejor está compuesto de 20 operaciones. No, pues tú realizas nada más una. ¿Cuál podría ser? El estirar el alambre. ¿Sí? En la medida en que tú te dedicas nada más a esta operación, pues te vuelves más hábil. Ahora, claro, y esto Adam Smith, ¿sí?, se da cuenta de ello, ¿sí?, lo menciona y también propone, ¿sí?, soluciones al problema. Porque sí, a ver, si una persona se dedica a realizar una sola operación a lo largo de 8 horas de trabajo, se va a volver muy productiva, se va a volver muy hábil, de manera natural. En la medida en que tú repites algo, naturalmente te vas volviendo más hábil, te vas volviendo más productivo, pero también te puedes ir enajenando. Y esto Smith, ¿sí?, y ya me estoy adelantando, lo reconoce. A ver, ¿cuál es un problema de esto? Que imagínate una persona que se pasa 8 horas haciendo este movimiento. Sí, se va a volver muy productiva, se va a volver muy hábil. Pero el mismo Smith dice que facultades intelectuales, que son las propiamente humanas, están involucradas en una operación que se vuelve mecánica, estirar el alambre. Y mientras tú lo estás estirando, llega otro que lo corta y lo corta exactamente en el tamaño que va a tener el alfiler. Sí, hay un aumento en la productividad, porque hay un aumento en la habilidad, porque hay una especialización en el trabajo. Pero Smith dice, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso en la persona como tal? Y él inclusive lo señala, ¿sí? ¿Qué facultades intelectuales están involucradas en una operación mecánica que bien podría realizar, como al final de cuentas acabó sucediendo, una máquina? No tiene sentido que el ser humano realice operaciones que pueden realizar máquinas. ¿Sí? Bueno, Smith se da cuenta de esto y ya vamos a ver cómo lo analiza y qué propone. Pero dice, bueno, a ver, la primera causa por la cual la especialización del trabajo aumenta la productividad del trabajador y éste es capaz de producir más es el aumento en la destreza de todo trabajador individual. La segunda, el ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otro. Cuando estamos hablando no de fábricas mecanizadas, sino de talleres en los cuales todavía el trabajo humano es la principal tarea, pues el que tú no pierdas tiempo por ir de un lugar a otro, por más cerca que esté, y que te quedes parado aquí, suponiendo que así fuera, las 8 horas estirando el alambre, pues sí, te ahorró tiempo, ¿sí? Te ahorró tiempo, ¿sí? Y el tercero, que es el verdaderamente interesante, Smith dice, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Smith? A ver, si mi trabajo consiste en estirar un alambre, lo cual supone que el alambre viene enrollado y hay que estirarlo para que alguien lo corte, etcétera, etcétera. Si mi labor consiste en estirar un alambre, probablemente, y habrá que ver hasta qué punto aquí Smith tiene razón, yo voy a acabar inventando, ¿sí?, algo que podría ser una herramienta, podría ser una máquina que me facilite la tarea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Smith?
que probablemente las herramientas y las máquinas, buena parte de ellas, sean producto de la invención del trabajador. Oye, a ver, yo ya estoy harto de hacer esto todo el día. ¿Qué puedo inventar? Porque claro, esto hay que inventarlo, que me facilite la tarea, ¿sí? Entonces, a ver, analizando estas tres causas que menciona Smith para explicar por qué la especialización en el trabajo aumenta la productividad. Dice, en primer lugar, el aumento en la habilidad del trabajador necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar. Si yo me vuelvo más hábil, me vuelvo más productivo y en 8 horas de trabajo voy a producir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me volví más hábil. ¿Y por qué te volviste más hábil? Porque te dedicas a una sola operación. En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. ¿Sí? Dado que realizas una sola operación, pues no hay motivo por el cual andes danzando de un lugar a otro del taller. Aquí te quedas paradito y aquí realizas esa operación. Y el tercer y último lugar, todo el mundo percibe cuánto trabajo facilita y abrevia la aplicación de una maquinaria adecuada. ¿Sí? La invención de todas estas máquinas que tanto facilitan y acortan las tareas derivó, dice Smith, originalmente de la división del trabajo. Es mucho más probable que los hombres descubran, en realidad debería decir inventen, porque esto no se descubre, esto hay que inventarlo, pero en fin, es mucho más probable que los hombres descubran métodos idóneos y expeditos para alcanzar cualquier objetivo cuando toda la atención de sus mentes está dirigida hacia ese único objetivo que cuando se disipa entre una gran variedad de cosas. Si mi trabajo es una y otra vez estirar un alambre, lo que está diciendo Smith es que probablemente yo acabe inventando una máquina, una herramienta que me facilite el trabajo, ¿sí? Que me facilite el trabajo. Y a ver, esto es algo que se le ha criticado a Smith. Dice, bueno, a ver, pero realmente un obrero es el que va a acabar inventando la herramienta o la máquina que le va a permitir realizar más fácilmente su trabajo y que en una de esas lo va a desplazar de ese trabajo. A ver, vamos a suponer que mi trabajo sea estirar un alambre, ¿sí? Ahora, imagínense hacer esto 8 horas. Sí, me voy a volver muy hábil, muy productivo. En 8 horas voy a ser capaz de estirar más alambres, pero híjole, es un trabajo aburridísimo. Es un trabajo que puede realizar una máquina. Y vamos a suponer que en una de esas yo invento la máquina. ¿Qué es de lo primero que me voy a dar cuenta? Que la máquina me va a acabar sustituyendo. Y entonces, a ver, si voy corriendo con el patrón a decirle, oiga, ya inventé una máquina capaz de hacer mi trabajo de manera más productiva. Ay, pues muchas gracias, ponemos la máquina y ahí nos vemos. Ahora, hay que distinguir entre máquina y herramienta. ¿Sí? La herramienta es, vamos a decirlo así, un apéndice del trabajador. Por ejemplo, el martillo para el carpintero, ¿sí?, que tiene que clavar clavos, es un apéndice. ¿Sí? Pero, ¿sí?, con relación a las máquinas, la persona es la que puede acabar convirtiéndose en un apéndice. Entonces, no es lo mismo inventar una herramienta que me facilite el trabajo que inventar una maquinaria, una máquina que me puede sustituir en el trabajo. Entonces, esto que dice Smith, que la invención de estas máquinas puede ser producto de la división del trabajo, porque aquel que realiza una sola operación a lo largo de 8 horas puede acabar inventando una máquina que lo va a sustituir, pues habría que ver hasta qué punto es esto real. Hombre, de que acabes inventando una herramienta, a ver, se me ocurre algo, vamos a suponer
que yo estiraba el alambre así, con las manos sin ninguna protección. Bueno, pues voy a acabar con las manos deshechas. ¿Qué invento? Son los guantes. ¿Sí? O unas pinzas con las cuales tomar el alambre y estirarlo. Ya no lo hago con las manos, lo hago con las pinzas. Bueno, eso sí. Pero de eso a que yo acabe inventando una máquina que me va a sustituir, hay una gran diferencia. Pero el mismo Smith se da cuenta de esto. El mismo Smith se da cuenta de esto. Dice, después de haber dicho que es mucho más probable que los hombres descubran métodos idóneos y expeditos para alcanzar cualquier objetivo cuando toda la atención de sus mentes está dirigida hacia ese único objetivo que cuando se disipa entre una gran variedad de cosas, dice Smith lo siguiente. Dice, no todos los avances en la maquinaria, ojo, no usa la palabra herramienta, usa la palabra maquinaria. Sin embargo, han sido invenciones de aquellos que las utilizaban. Muchos han provenido del ingenio de sus fabricantes. Una vez que la fabricación de máquinas llegó a ser una actividad específica por sí misma. A ver, vamos a suponer que yo soy ingeniero, en el sentido literal del término, una persona con ingenio, y que me doy cuenta que ahí hay una serie de personas realizando un trabajo y invento una máquina que puede realizar de manera más eficaz ese trabajo. Y voy y le propongo esa máquina, no a los trabajadores, sino, por ejemplo, al dueño del taller. Y resulta que el dueño del taller decide comprarme la máquina, despide a los trabajadores y bueno, ahora hay una máquina. Esa máquina la inventó alguien con la intención de ¿qué? De venderla, de generar un ingreso, de obtener una utilidad. Y si se da cuenta este ingeniero, que de entrada es una persona con ingenio, ¿sí? De que ahí puede haber, ¿sí? Una beta importante de negocios, pues se va a dedicar a inventar máquinas que van a sustituir trabajo humano. Pues por un lado dice Smith, sí, que la división del trabajo, en la medida en que una sola persona se dedica a realizar una sola operación que puede ser muy aburrida, que puede ser muy tediosa, pues puede inventar, yo lo dejaría en herramientas que le faciliten su trabajo. Pero ya de inventar una herramienta a inventar una máquina, de inventar algo que me vaya a ayudar a trabajar mejor, a inventar algo que me va a quitar trabajo, hay una gran diferencia. Y el mismo Smith lo dice, lo cito de nuevo, no todos los avances en la maquinaria, sin embargo, han sido invenciones de aquellos que las utilizan. Muchos han provenido del ingenio de sus fabricantes, una vez que la fabricación de máquinas llegó a ser una actividad específica por sí misma. Luego dice otra cosa muy interesante. Otros han derivado de aquellos que son llamados filósofos o personas dedicadas a la especulación y cuyo oficio es no hacer nada, pero observarlo todo. Ahora, a ver, ¿qué hay que entender en este párrafo por filósofo? No lo que entendemos hoy en día por filósofo. Por filósofo hay que entender, en términos generales, un inventor. Un inventor. Alguien que se pregunta, que se cuestiona, ¿no? Pero no deja de ser interesante que, sacado de contexto, pues podríamos decir, oye, mira cómo se ve Adam Smith a sí mismo, porque Adam Smith era filósofo. Una persona dedicada a la especulación y cuyo oficio es no hacer nada, pero observarlo todo. Pero observarlo todo, ¿sí? Bueno, y para terminar, ¿sí? Dice Smith, la gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, ojo, en una sociedad bien gobernada,
a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. La división del trabajo aumenta la productividad. Un aumento en la productividad nos permite producir más. ¿Producir más qué? Riqueza, entendida en el contexto de Adam Smith, y esto viene desde Cantillon, como bienes y servicios. La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, ojo, por favor, con esto que dice Smith, en una sociedad bien gobernada. Y es la primera vez que aparece en La riqueza de las naciones esta idea, en una sociedad bien gobernada. Y es una idea que va a aparecer una y otra vez, porque eso, que la sociedad esté bien gobernada, es una de las causas de la riqueza de las naciones. Ahora, ¿qué entiende Smith por una sociedad bien gobernada? Ya lo iremos viendo. La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios derivada de la división del trabajo da lugar en una sociedad bien gobernada a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. Dice Smith al final del capítulo, si examinamos todas estas cosas y observamos qué variedad de trabajo está ocupada en torno a cada una de ellas, comprenderemos que sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas, el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene. ¿Sí? Es verdad que en comparación con el lujo extravagante de los ricos, ¿sí?, la condición, ¿sí?, de un europeo calificado como pobre debe parecer sin duda sumamente sencilla. Y sin embargo, también es cierto que las comodidades de un príncipe europeo no siempre superan tanto a las de un campesino, trabajador y ahorrador, como las de este superan a la de muchos reyes africanos que son los amos absolutos de las vidas y libertades de 10,000 salvajes desnudos. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que la diferencia, lo digo con mis palabras, en bienestar del príncipe europeo y el campesino europeo es menor que la diferencia de bienestar entre el campesino europeo y un rey africano. Que el nivel de bienestar de un campesino europeo es muy superior al de un rey africano. ¿Sí? Y esto es cierto. Y esto es cierto, ¿no? Y todo esto, dice Smith, gracias a ¿qué? A la división del trabajo. División del trabajo que nos hace interdependientes unos de otros. ¿Sí? Que nos hacen interdependientes de unos de otros. ¿Qué sería lo contrario, la antítesis de la división del trabajo? Lo que se conoce como autarquía. Ojo, no anarquía. Autarquía. ¿Sí? ¿En qué consiste la autarquía? ¿Sí? En la autosuficiencia. Por ejemplo, un náufrago en una isla no le queda otro más que ser autárquico. ¿A quién le puedo comprar algo? A nadie. Y si yo le compro algo a alguien es porque yo no produzco ese algo y entonces de entrada hay división del trabajo. Lo contrario de la división del trabajo es la autarquía. ¿Sí? La autosuficiencia. ¿Sí? Y la pregunta es, para terminar el día de hoy, ¿en qué condición? ¿En la condición de autarquía o en la condición de la división del trabajo hay más y mejores probabilidades, posibilidades de aumentar nuestro nivel de bienestar? Pues clarísimamente en la condición de la división del trabajo y no en la condición de autarquía. La división del trabajo aumenta la productividad del trabajo, aumenta la producción de bienes y servicios, y esta es una de las condiciones que se tiene que cumplir para lograr
un mayor nivel de bienestar. Y lo que dice Smith es que, y esto ya lo veremos próximamente, que si no se le pone frenos a la expansión de la división del trabajo, ¿sí?, cada vez va a haber más y mejores posibilidades de que un mayor número de gente eleve su nivel de bienestar, siempre y cuando no se le impongan límites, ¿sí?, a la expansión de la división del trabajo, ¿sí? Pues bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy, con esto terminamos el primer capítulo del primer libro, ¿sí?, de La riqueza de las naciones, primer capítulo que lleva por título de la división del trabajo, y en la próxima sesión, dentro de 8 días, veremos el segundo capítulo y el tercer capítulo. Segundo capítulo que lleva por nombre del principio que da lugar a la división del trabajo, y el tercer capítulo, cuyo título es La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado, ¿sí? Yo por lo pronto les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros en esta primera sesión de este ciclo del Círculo Bastiat. Nos estaremos reuniendo todos los miércoles de 7 a 8 y media para analizar esta obra maravillosa, porque realmente es maravillosa, La riqueza de las naciones, buscando las respuestas a la pregunta en qué consiste la riqueza, pero sobre todo, cuál es la causa o las causas de la riqueza de las naciones. Aquí Smith ya dejó ver de entrada una de estas causas, que el país esté bien gobernado. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días.